El presidente Andrés Manuel López Obrador anuncia la creación de la megaempresa gasera de Petróleos Mexicanos que vendrá a tirar el monopolio de las gaseras privadas en todo México. ¿Quieres saber cuánto bajará el precio de gas en nuestro país? Vamos a revisar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Antes de comenzar, queremos recordarles que ya están aquí los nuevos modelos de playeras en la tienda oficial de la Cuarta República. Corran por la suya y aprovechen este código de descuento del 35% en toda la tienda en todos los productos. ¡Vamos allá! Hola, ¿qué tal, ciudadanos? Aquí un ciudadano es conocido una vez más para reportarles el acontecer de la Cuarta República. Pues así es, ciudadanos, otro mega negocio que se les va entre los dedos a estos neoliberales. Ahora fue el turno de la industria energética y sobre todo de la industria del gas en nuestro país. Sabemos que por años y por sexenios el gas fue un negocio redondo para estos neoliberales que estuvieron drenándole al país en miles de millones en pérdidas y sobre todo dándole entrada a estas empresas extranjeras, sobre todo de los Estados Unidos, para poder distribuir el gas americano en todo nuestro país al precio que a ellos se les antojaba. Sin embargo, ciudadanos, ante el incremento nunca antes visto en nuestro país referente al gas LP y al gas natural que ha habido últimamente, el presidente Andrés Manuel ya perdió la paciencia con estos neoliberales y ya plantó una solución para bajar o mantener el precio del gas por debajo de la inflación, es decir, cumplir su promesa de no subir los energéticos, ya sea la electricidad, la gasolina y también el gas LP que utilizamos todos día a día en nuestras cocinas. Sin embargo, ciudadanos, para esto el presidente Andrés Manuel y el gobierno de México crearán una nueva empresa del estado llamada Gas Bienestar, la cual será encargada de distribuir gas LP a precios justos y competitivos a toda la población, sobre todo a la población de la Ciudad de México, que es donde se concentran los precios más altos de gas LP en todo nuestro país, y al mismo tiempo se fijará un precio máximo en el costo de venta de este energético para que las demás empresas de cierta manera se regulen a través de estos precios de garantía que estará dando el presidente Andrés Manuel López Obrador. Todo esto lo confirmó en la conferencia matutina, donde indicó que esta es una respuesta al aumento desmedido que ha habido en este energético, siendo de más del 35% en el área metropolitana, sobre todo en la Ciudad de México. Detalló que esta empresa dependerá de Petróleos Mexicanos y entraría en operaciones en alrededor de 3 meses, comenzando en la misma Ciudad de México. Esto es una excelente noticia, ciudadanos, porque como tal, en nuestro país vaya que sí tenemos recursos y tenemos los yacimientos de gas para poder abastecer a todo el país e inclusive tener un excedente para vender al extranjero. Sin embargo, ya sabemos que desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se han estado promoviendo estas privatizaciones para dejar atrás a las empresas paraestatales como la CFE y Petróleos Mexicanos respectivamente. Sin embargo, desde el gobierno del espurio Felipe Calderón se estuvo arando el campo para que estos megagasoductos provenientes del sur de Estados Unidos pudiesen ser construidos y pudiesen distribuir gas natural y gas LP a lo largo y a lo ancho de todo el país. Eso sí, teniendo los precios que a ellos se les antojaban y también relegando a la Comisión Federal y a Pemex con menos del 50% del mercado de este gas a nivel nacional, es decir, cortando de tajo la extracción y la producción, así como la distribución del gas en todo México, dándole o cediéndole más del 50% de este mercado a estas empresas estadounidenses que a su vez vendían a otras empresas mexicanas que en la mayoría de las veces terminaban monopolizando el precio del gas LP en toda el área conurbada del Valle de México y en otras zonas de nuestro país. Esto
definitivamente desembocó en un aumento desmedido y sin regulación de este energético, e inclusive la COFECE, este órgano que se supone que debería de ser el regulador de estos energéticos, se hacía de la vista gorda y dejaba que entre comillas se formara un monopolio del gas en todas las calles de nuestro país, sobre todo en las de la Ciudad de México. Sin embargo, ciudadanos, cabe señalar que con esta nueva empresa, esta gasera del bienestar, no se va a sacar a las gaseras que ya actualmente están funcionando en nuestro país. Simplemente se va a introducir a Petróleos Mexicanos como distribuidora de este gas de calidad, simplemente creando lo que se llama competencia económica, aquello de lo que los neoliberales se la pasan hablando todo el tiempo y de lo que pregonan que el presidente Andrés Manuel en un principio ha estado obstaculizando. Pues no, el presidente quiere más competencia, quiere que el juego sea parejo y que se juegue con las mismas reglas, porque si bien sabemos, estos neoliberales no fungían como árbitros, fungían más como gerentes de estas empresas internacionales y más como peleles del extranjero y sus intereses en nuestro país, que definitivamente era saquear hasta el último peso que quedara en todos los mexicanos. Sin embargo, quédense a lo largo del video porque veremos qué es lo que dijo el presidente Andrés Manuel acerca de este mega anuncio, pero primero vamos a ver el panorama general de lo que refiere al gas LP y al gas natural en todo México, y veremos cuál era el negociazo multimillonario que ya tenían armado estos neoliberales. Este era el modus operandi que llevaban a cabo estos verdaderos corruptos. Como bien sabemos, un dato a recordar es que desde el 2012 alrededor de 23.2 millones de hogares en México utilizan gas LP. Esto significa alrededor del 73.7% del total de los hogares en nuestro país. Es decir, ciudadanos, que las predicciones del presidente están verdaderamente acertadas de a quién va dirigido este nuevo programa, esta nueva empresa de distribuidora de gas del bienestar para más del 73% de los mexicanos, que es la clase trabajadora, la clase baja y la clase media de nuestro país, que se verán beneficiados sí o sí con estos precios de garantía. Como bien sabemos, de acuerdo con el tabulador de la Comisión Reguladora de Energía, el costo por kilogramo de gas de cilindro varía dependiendo de la empresa y de la zona donde se maneje. Sin embargo, el promedio va desde 19.20 hasta los 28.50 pesos en el cilindro de 10, 20, 30 y 45 litros. Por ejemplo, en un cilindro de 30 litros en la alcaldía de Iztapalapa llega a costar alrededor de 720 pesos. En el otro lado tenemos particularmente en el municipio de Ecatepec que el mismo cilindro de 20 kilos tiene un costo de 480 pesos, y esto significa, ciudadanos, un incremento de alrededor del 35% de un municipio a otra alcaldía, aún así estando en el Valle de México. Esto definitivamente ha prendido las alarmas en Palacio Nacional, porque como tal no puede ser posible que de una zona a otra en menos de 50 kilómetros esté fluctuando tanto el precio del gas LP para este número de familias. Sabemos que esto va a venir a poner un precio de garantía, un precio tope del gas LP en México, y definitivamente hará que se regule de una manera u otra el precio del gas, porque estas empresas privadas verán que el precio de Pemex es más competitivo y querrán de cierta manera alcanzarlo para poder conservar cierta parte del mercado, que definitivamente vendrá a ganar Pemex por la calidad de su servicio, además de la calidad de los cilindros, y también que se ha garantizado que se dé completo el cilindro sin ningún tipo de chanchullo, sin ningún tipo de trampa, a las que estas empresas privadas ya están acostumbradas a dar estos cilindros incompletos, a ponerles contrapesos o simplemente dar estos cilindros en un estado verdaderamente penoso, en el cual inclusive se expone la seguridad de los usuarios al dar estos cilindros con válvulas verdaderamente oxidadas, o estos cilindros del año del caldo que solamente les echaron una pintada y con eso siguen ganando de una vuelta a otra muchísimo dinero que se va simplemente a sus bolsillos. La jugada del presidente es otra, de dejar de ver la ganancia y ver ahora por el bolsillo de los mexicanos.
mexicanos. Sin embargo, ciudadanos, ya hablamos del gas LP, el cual se utiliza en todas las cocinas de los mexicanos, en todos los hogares. Ahora vamos a cubrir el negociazo que tenían estos empresarios y estos corruptos del gobierno de México referente al gas natural. Como bien sabemos, Calderón y Peña Nieto firmaron megacontratos de importación de gas natural procedentes de Estados Unidos por un valor de más de 135,000 millones de pesos. Esto hace que definitivamente México dependa más del 90% de este gas natural que viene de los Estados Unidos. Es decir, que México adquirió una dependencia de los Estados Unidos, de sus plantas de gas, sobre todo del sur de los Estados Unidos. Sin embargo, todo esto con la promesa de que se construirían estas plantas de hidrógeno, estas plantas eléctricas que convertirían el gas natural en electricidad. Sin embargo, como sabemos, esto nunca se llegó a concluir. Peña Nieto jamás construyó estas plantas de conversión eléctrica de gas natural a electricidad y simplemente México se quedó con ese superávit de gas natural que hasta la fecha tenemos almacenado en diferentes depósitos en todo lo largo del país. Sin embargo, esto creó una dependencia de las más preocupantes a nivel internacional, porque como tal, México se ha posicionado como una de las 3 naciones que más dependencia tienen de Estados Unidos a nivel internacional. Todo esto a su vez ha causado que Petróleos Mexicanos, gracias a estos gobiernos neoliberales, dejara de extraer gas natural de los yacimientos, es decir, que los abandonara por completo. Ya ni hablamos de la refinación ni tampoco del transporte, que si bien sabemos ha estado totalmente en manos de los extranjeros y también de las empresas más grandes de todo México. Como vemos en esta tabla, podemos ver cómo es que la producción de gas a nivel nacional ha ido bajando. Sin embargo, paralelamente el consumo en nuestro país ha ido incrementando de una manera verdaderamente alarmante. Lo que significa es que hay más consumo. Sin embargo, nos sale más caro al final del día comprarlo desde los Estados Unidos, sino producirlo entre comillas en nuestro país, dejando a un lado totalmente la propuesta de tener soberanía energética en nuestro país. Para ejemplificar esto, todos recordamos la crisis en la que se sumergió México y Estados Unidos gracias a la tormenta invernal en Texas que congeló todas las plantas de gas en ese estado, dejando a la mitad del país sin electricidad. Sin embargo, el tema de los gasoductos sabemos que ha sido de mucha polémica para el gobierno federal, inclusive le ha costado muchísimas demandas, porque si bien sabemos, estos gasoductos que fueron inaugurados en el gobierno de Enrique Peña Nieto, pues claramente estaban bajo diferentes contratos leoninos, los cuales siempre les daban las ventajas a las empresas internacionales gracias a estas cláusulas desventajosas para la CFE y para Petróleos Mexicanos. Hubo bastantes demandas por diferentes empresas extranjeras, empresas canadienses, empresas estadounidenses que estaban transportando gas y que solamente estaban mermándole al erario mexicano, porque ni siquiera estaban transportando gas, simplemente estaban cobrando por estas indemnizaciones que los neoliberales les dejaron a estas empresas a modo de regalo. Entre ellos estaba Carlos Slim, que si bien sabemos regresó muchísimo dinero en modo de reparo de daños gracias a todos estos contratos leoninos. Sin embargo, sabemos que el presidente Andrés Manuel de igual manera renegoció los contratos de estos gasoductos y se llegó a un ahorro de más de 4,500 millones de pesos, algo nunca antes visto en la historia de nuestro país. Sabemos que con estos gasoductos tenían el plan de traer todo este gas entre comillas barato hacia todo el país. Sin embargo, nada nos aseguró que subieran el precio del gas por todas estas inconveniencias y por simplemente el capricho de los Estados Unidos. Sería más fácil reconvertir todos estos gasoductos, dirigirlos más hacia el Golfo de México y hacia el Pacífico que hacia el norte de nuestro país. Esa era la jugada de Enrique Peña Nieto con su mal llamada reforma energética y también con las medidas carroñeras de Felipe Calderón, que sabemos que quería depredar hasta el último recurso natural, hasta el último peso de nuestro país. Eso desembocó que actualmente en la Ciudad de México solo 5 empresas gaseras controlaran todo este monopolio
monopolio del gas LP en nuestro país. Sin embargo, ciudadanos, vamos a ver rápidamente lo que dijo el presidente acerca de todo este mega plan que tiene referente a la fundación de esta empresa gasera del bienestar, que estará dándole el gas más barato y de mayor calidad que se pueda tener en toda la región. Injustificadamente ha estado aumentando el precio del gas LP en el país y no he podido cumplir el compromiso de que no aumente el precio de los combustibles por encima de la inflación. O lo he cumplido en gasolina, en las dos gasolinas, en diésel y en luz o en energía eléctrica, pero no he podido en gas porque ha aumentado el precio del gas por encima de la inflación, porque hay 5 empresas grandes que distribuyen casi el 50% del gas LP en el país y se están quedando con márgenes de utilidad muy altos. Pemex les vende a un precio y ellos venden al consumidor a un precio muy elevado. Mientras se establece un mecanismo de precio máximo, que lo vamos a establecer, también ya estamos preparando la creación de una empresa para distribuir gas a precio justo. Gas Bienestar se va a llamar y se van a vender cilindros de gas de 20, de 30 kilos a precios bajos en las colonias, sin que estas otras empresas particulares dejen de participar, pero va a haber competencia porque no hay. Ese instituto de la competencia es un cero a la izquierda. ¿Cómo se llama? COFECE. Y en el gas natural estamos haciendo algo parecido, porque tenemos excedentes, tenemos muchísimo gas natural, porque una de las tranzas que hicieron, o de los negocios que hicieron, fue de que se compró gas al por mayor, porque se suponía que ese gas natural se iba a utilizar para crear plantas termoeléctricas que se iban a abastecer con ese gas. No se hicieron las plantas termoeléctricas, pero sí se compró el gas y ahora tenemos gas en exceso, que como quedaron contratos establecidos hay que estar pagando. Estamos buscando la forma de utilizar todos esos excedentes. A la gente humilde, a la gente pobre en las colonias, lo que más les duele es cuando aumenta el precio del gas en el cilindro. A todos, desde luego, ¿no? El gas de tanques estacionarios, o sea, no debe de aumentar como está aumentando. Pero ya tenemos hecho el estudio y además estas grandes distribuidoras tienen a su vez control en los territorios a través de una especie de subcontratación, que son los que manejan todo lo que tiene que ver con la venta del gas y incluso no dejan que haya competencia, controlan los territorios. Va a haber, no va a aumentar el gas a partir de que tomemos estas medidas más allá de la inflación. Se detiene el aumento porque se van a comprar vehículos, se van a poner gaseras o en las instalaciones que tiene Pemex se van a instalar equipos, se van a comprar los cilindros, vehículos. Ahora sí, el gas 3 meses, sí, 3 meses. O sea, ayer tomé la decisión y ya se está atendiendo. Va a ser una empresa especial para este propósito que va a depender de Pemex. Así como se distribuye la gasolina y el diésel, Pemex se va a hacer cargo también de la distribución. Y no vamos a quitarle el derecho que tienen los distribuidores para vender el gas, pero va a haber más oferta para que se controle el precio. Y pues sí, ciudadanos, eso es lo que aseveraba el presidente Andrés Manuel acerca de la creación de esta empresa gasera que se pondrá en marcha en menos de 3 meses, ciudadanos. Esta es una excelente noticia. Habrá más competencia, la verdadera competencia que siempre debió de haber habido, y no ese monopolio que estuvo propiciando la cúpula neoliberal. Es simplemente poner las mismas reglas parejas para todos y no darle la preferencia a una empresa o a otra. Ahora se viene a desquebrajar ese monopolio, a pesar de que los neoliberales salgan a gritar de que esto es sacar a las empresas o a la inversión privada en México. Simplemente es regular y ponerle el piso parejo a todas las empresas, sobre todo fortalecer a la economía mexicana, al consumidor, que es al que se beneficiará de todas estas políticas a favor de las clases más populares en
en nuestro país. Se regulará el mercado, se mantendrán los precios e inclusive se bajarán los precios de los energéticos por debajo de la inflación, que actualmente está por debajo del 6%. Esa es la jugada del presidente, darle esos precios competitivos a los consumidores, darles opciones de diferentes opciones que le acomoden más a su bolsillo y, entre otras palabras, destruir de lleno y de raíz esos negocios multimillonarios en los cuales siempre estuvieron inmiscuidos los neoliberales en nuestro país, y sobre todo velar por la tan anhelada soberanía energética a lo largo y a lo ancho de todo México. ¿Ustedes cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Qué les parece esta excelente noticia de que el presidente Andrés Manuel estará fundando esta mega empresa gasera en nuestro país para dejar afuera a todo ese monopolio que tanto nos hizo daño? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y pues bueno, ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y ya saben, si les gustó el video, por favor dejen su like, comenten y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la Cuarta República. De igual manera, los invitamos a darle like y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Encuéntrenos como la Cuarta República. Y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlo saludado en este video. ¡Hasta luego!